Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video. ¿Sabías que según los registros de la Defensoría Penal Pública de Chile, desde el año 2000 hasta el 23 de junio del año 2023, aproximadamente 39.235 personas fueron privadas de libertad por un delito que no cometieron? Esto como parte de un universo de 560.000 personas aproximadamente que fueron imputadas por un delito y luego fueron liberadas de cargos. Si te quedas hasta el final del video te daré un dato adicional a este que te impresionará. Y es que por muy sólido que se considere un sistema legal en cualquier país, en este se cometen errores, ya sea por mala conducta de los agentes del Estado, por mala conducta del abogado defensor, identificación errónea de la persona, error en la prueba pericial o especializada, declaraciones falsas y falsas confesiones. Esto significa que si me denuncian falsamente por un delito que no cometí, ¿puedo resultar condenado o privado de libertad por un periodo de tiempo? Bueno, la respuesta es que sí, puede ocurrir. Es desconocida para la mayoría de nosotros la injusta y terrible experiencia de vivir en el encierro de una celda tras ser acusado erróneamente de un delito ajeno. Las personas que han padecido estos errores coinciden en que la sola experiencia de ser apuntado y tratado como delincuente y ser encerrados en un lugar inhóspito y peligroso como lo es una cárcel es suficientemente traumático para marcar la vida de cualquiera de manera permanente. De los motivos que te acabo de mencionar, los más frecuentes son la mala conducta de los agentes del Estado, el error en la identificación del culpable y el error en la prueba pericial o especializada. Dale like y suscríbete para que podamos continuar con este proyecto que busca acercar el derecho penal a las personas no abogadas. El error en la identificación del culpable. Muchos de estos errores se dan cuando el delito es descubierto de forma flagrante. Esto significa que las personas son detenidas cuando el delito acaba de ocurrir, es decir, en ese mismo instante o momentos posteriores a que este haya ocurrido. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Dada la premura de la situación y la presión que sufren los agentes estatales de que el verdadero responsable o culpable no se logre escapar, da la ocasión, excepcional pero sí ocurre, de que toman a una persona que no tuvo relación con los hechos. O sea que puede ocurrir que van caminando tranquilamente por la calle cuando repentinamente son detenidos, reducidos y trasladados a un cuartel policial por un hecho en el que no están involucrados. Vamos con un ejemplo de esto. En Santiago de Chile, un joven de 20 años que trabajaba y estudiaba se encontraba circulando por la comuna de Providencia, caminando en busca de una pieza de gafitería para su madre. De la nada es detenido porque un testigo que vio a 4 sujetos quemando una máquina del transporte público dijo que él era uno de los responsables. La peor parte no es que haya sido detenido y llevado a un cuartel policial, sino que pasó al día siguiente la audiencia en que se controla su detención y fue decretada su prisión preventiva, en la que estuvo aproximadamente 12 días, la que fue cumplida obviamente en un establecimiento penitenciario o carcelario. Al final, esto es lo que realmente ocurre, que una persona se encuentra en el momento y lugar equivocados, puesto que por la confusión de algún agente policial o también un testigo, termina siendo identificado como responsable de un delito grave, como un secuestro u homicidio. Y dada la gravedad de los hechos y la premura con la que avanza el sistema en una fase inicial en que se identifica a un supuesto culpable, esta persona termina en la cárcel mientras se realiza la investigación, dado que se considera que su libertad es un peligro. El error judicial también es una realidad, pero no por eso se puede justificar que los errores son algo humano y que los jueces, al ser seres humanos, son susceptibles a cometer errores. En todos los procedimientos ajustados a estándares internacionales existen los recursos procesales, es decir, son solicitudes o acciones que pueden ejercer los abogados o letrados que buscan modificar una resolución judicial que les causa un agravio, es decir, que perjudica a la parte que él está representando. ¿Qué es lo que se obtiene a partir de esto? Que otro juez, habitualmente de un rango jerárquico superior, revise lo que el otro juez decretó para cambiarlo o ratificar. De hecho, ese es un ejercicio de lo más común. Es una práctica muy habitual que hacemos los abogados de presentar un recurso cuando la resolución es perjudicial para la parte que nosotros representamos. Sin embargo, al principio de una investigación penal, la evidencia que se tiene usualmente es escasa. Es decir, tenemos solo indicios de que la persona que está en la calidad de acusado o imputado es el responsable, dado que no se han realizado todavía las diligencias para averiguar o esclarecer el hecho. Es decir, frente al riesgo de dejar al verdadero responsable o culpable libre, la mayoría de las veces frente a esta incertidumbre se prefiere decretar la privación de libertad, bajo el riesgo de que esta persona sea inocente. Es decir, se toman los indicios que son presentados por el ente acusador para llegar a la conclusión de que es muy probable que esta persona esté relacionada con el hecho delictivo.
esta no es la única causa de un error judicial, porque puede haber también una investigación plagada de sesgos confirmatorios. Esto significa que hay una serie de evidencia que vincula al inocente con el hecho, por lamentables malas coincidencias, como que tiene la misma contextura que el autor, mismo color de piel, misma forma del cabello, rasgos faciales similares, estuvo allí el día en que ocurrieron los hechos o estuvo en un lugar cercano a la ejecución de los hechos, o que incluso estaba con la misma vestimenta que el autor del delito que fue identificado por el testigo o el agente policial. Pero todo lo que acabamos de señalar previamente son coincidencias o errores humanos, que se pueden obviamente buscar modificar a través de acciones legales. Pero vamos al peor de los casos, las causas armadas, como son llamadas en Argentina. Veámoslo con un ejemplo. Este es un caso de un joven argentino que tenía 19 años cuando fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió. Cuando lo detuvieron, él no sabía leer ni escribir, se encontraba en situación de calle y sobrevivía de lo que pedía. Había tenido problemas con la autoridad, pero nada que no fuera manejable. En noviembre de 2013, 4 jóvenes subieron un colectivo de la línea 97 a robar. Sustrajeron bienes de los pasajeros que pudieron y antes de huir le dispararon al chofer, que falleció horas más tarde. Por este hecho, este joven fue injustamente vinculado y estuvo 4 años privados de libertad desde 2013 a 2017, cuando logró obtener su libertad gracias a organizaciones sociales que creyeron en su inocencia. En la prensa argentina se ha señalado que las causas armadas son malas prácticas del Poder Judicial. Dentro de estas malas prácticas encontramos el exceso de utilización de testigos reservados o anónimos que dan información falsa a los agentes policiales, como también la confesión obtenida a la fuerza y la plantación de pruebas. Respecto a los testigos de identidad reservada, se ha documentado un uso excesivo de los mismos, dado que fue un concepto que se ha utilizado para la investigación de las organizaciones criminales y proteger a todos aquellos que den cuenta de la realización de hechos delictivos por parte de este tipo de grupos delictuales, y no para la investigación de los delitos comunes. ¿Y cuál es el problema que se genera? Es que el abogado defensor, al momento de buscar verificar la credibilidad del relato de ese testigo, no va a saber cómo, porque no va a tener ningún dato o información para contrastar lo que esa persona está declarando. Otra práctica preocupante son los reconocimientos fotográficos que se hacen en oficinas cerradas. Aquí se muestran a los testigos o a la víctima fotos de diversas personas en las que ellos tienen que identificar quién es el culpable o responsable o qué persona está relacionada o vinculada con el hecho delictivo. Pero el problema es que esto se hace bajo 4 paredes, no se hace en una audiencia en que están todos los intervinientes, es decir, está el abogado defensor o un juez que controlen que esto se haga de forma adecuada y que no haya ningún tipo de inducción a que se identifique a una persona que posiblemente no sea el responsable. En relación a la obtención de confesiones por medio de la fuerza, les vamos a dar un ejemplo. Acá en Chile, en el año 2012, en el sur del país, un joven fue detenido y permaneció por más de 25 horas en el Ministerio Público, donde incluso lo agredió el mismo fiscal a cargo de la investigación, que lo presionaba a confesar un crimen que no había cometido. Lo obligaron a reconocer que habría secuestrado y matado a una mujer cuyo cuerpo se encontraba desaparecido. Se documentó por parte de la Defensoría Penal Pública que tomó este caso que tuvieron que enfrentar una serie de dificultades y un montón de pruebas falsas para poder lograr declarar la inocencia de este joven, dentro de lo cual se encontraba declaraciones falsas o derechamente inventadas, firmadas por personas que no sabían leer ni escribir, e incluso supuestos hallazgos encontrados en la casa del imputado por un equipo de policías especializados involucrados. Se tiene que hacer presente que la obtención de una confesión por medio de la fuerza es constitutivo de delito. ¿Y cuál es este delito? Es el delito de torturas y es sancionable prácticamente en todos los estados democráticos y de derecho, dado que los instrumentos internacionales exigen la tipificación de este delito en las legislaciones nacionales. Este ha sido nuestro viaje a través de las sombras del sistema penal y hemos demostrado cómo las imperfecciones y los prejuicios del sistema pueden afectar la vida de las personas de forma permanente. Pero cada historia compartida es un paso adelante y un llamado para reformar, reflexionar y reparar. Y ahora, aquí tienes un dato interesante. De las 39.235 personas que fueron privadas de libertad y luego declarada su inocencia en Chile desde el año 2000 al 2023, un total de 2.592 únicamente son mujeres. No olvides darle like y suscribirte para que podamos continuar subiendo videos. Hasta luego.